Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestra reflexión. Hoy vamos a ver un resumen del capítulo 25 al capítulo 32. Aquí vemos el juicio de Dios contra las naciones. Y vamos a pedir a Dios que Dios hable a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres Señor del universo y Señor de las naciones. Gracias, Dios. Queremos rogarte, Padre, que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mi hermano, les animo para que pueda leer estos capítulos. Estos capítulos son el juicio que Dios habla al profeta para que hable, para que no se quede callado, para que proclame, para que le diga a los demás, al pueblo de Israel, para que le diga a los hijos de Dios, pero también para que las demás naciones se den cuenta de que Dios no es un Dios local, para que entiendan que Dios no es un Dios de un pueblito, y no porque sea menos de pueblito, sino que para que se den cuenta que Dios es el Señor de señores, es el Dios de las naciones, es el Dios todopoderoso que gobierna aún las naciones que se dicen más ricas y poderosas. Así es. Esos capítulos, hermanos, que vemos en estos profetas, en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, demuestran que Dios no está lejano de la historia, ni tampoco está lejano de lo que la gente de otras naciones estaba haciendo. Porque muchas veces pensamos que los reyes prosperaron por su fuerza, por su sabiduría, y Dios estaba lejos de ellos. No, Dios sabe. Dios conoce el corazón de ese rey amorreo, de ese rey filisteo, de ese rey egipcio. Es más, decía, ¿verdad?, al rey de Babilonia, mi siervo. Y sí le dice, ¿verdad?, también al rey de Persia, ¿verdad?, también le dice que son sus siervos. Y es muy interesante, hermanos, ¿por qué? Porque estas palabras que vemos nos muestran el poder grandioso de Dios, que no se limita solamente a una nación, sino que es Rey y Señor de las naciones. Así es, hermanos. Aquí, en esos capítulos de 25 al 32, vamos a encontrar palabras o profecías hacia Amón, Moab, Edom, los filisteos, Tiro, Sidón y Egipto. Sí, mis hermanos, nos va a narrar cómo esas naciones, el pecado, y cómo van a sufrir las consecuencias también de sus pecados. Van a ser destruidos, van a ser desarraigados como juicio divino. ¿Pensaron que se iban a escapar de Dios? Pues no, hermanos. Esto nos muestra una vez más que aunque haya gente, naciones, reyes, gente poderosa que no teme a Dios, que no quiere conocer de Dios y vive injustamente y vive destruyendo a su prójimo, tarde que temprano va a dar cuentas, hermanos. Esas naciones van a ser castigadas por su orgullo. ¿Cuánto orgullo hay en un gobierno, en un rey, en un príncipe, en una persona que gobierna, ¿verdad? Y debe de entender que Dios lo puso ahí, y si está ahí es para que pueda hacer un bien a su nación. Desgraciadamente, a través de la historia, a través de lo que nos cuentan precisamente los historiadores, vemos cómo se han levantado personas orgullosas, altivas, pensando que no hay Dios, pensando que no van a dar cuentas, y hacen maldad tras maldad, muerte tras muerte. Pero estos textos nos muestran que tarde que temprano también ellos van a dar cuentas y van a sufrir tremendamente las consecuencias de su maldad. Esos hombres eran orgullosos, esos hombres también eran codiciosos, quieren más y más dinero, poder, bienes, y son codiciosos, codician el terreno, los reinos, los pueblos, los demás. Y por eso se iban tras las conquistas, tras la muerte, tomando gente y llevando guerreros para hacerse de más tierras, de más pueblos, de más naciones, codiciando lo que otro tenía. Así es, mis hermanos, ellos también, Dios los conoce y van a dar cuentas. Como dije, si usted tiene oportunidad, léalos en esta semana y va a ver cómo Dios les reclama su codicia.
Pero también vemos que eran personas explotadores, eran personas que abusaban de sus semejantes, de sus propios hermanos, de su propia nación, de su propio pueblo. Explotaban al pobre, al necesitado, explotaban al que no tenía dinero. Y sí, es triste, pero en la actualidad sigue habiendo, ¿verdad? Personas, reyes, gobernantes, jefes, dueños de empresa que explotan al trabajador y abusan. Créalo, créalo que no están lejos del conocimiento de Dios y Dios les va a pedir cuenta de una manera muy especial. Y sobre todo, su orgullo le llevaba a creerse dueños de su propio poder, dueños de sus propios logros. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? El rey que nos narra Daniel, que dice, todo esto lo he hecho, todo esto lo he logrado, todo esto me ha costado con el sudor de mi frente. Recuerdo que mi pastor contaba la historia que le decía una persona, mire, mire mi frente, mire mi frente. Y así se tallaba la mano por la frente y dice, mire, pues todo lo que ve me ha costado con esto, con el sudor de mi frente, con mis propias fuerzas, con mi propia sabiduría. Qué cosa, ¿verdad? Qué ingratos somos cuando nos olvidamos que si tenemos algo es por gracia divina, pero nuestro orgullo, nuestro pecado nos lleva a pensar que somos dueños de nuestro propio poder, que tenemos gracias a nuestro esfuerzo, sabiduría, y nos olvidamos de Dios. Estos juicios que vemos en estos pasajes, vamos a ver precisamente que tienen consecuencias. Hay un juicio tremendo para sus vidas. Así es. Tiro, por ejemplo, habla de sus riquezas, de su belleza, de sus cosas, pero bueno, también Dios lo permitió y va para atrás. Egipto se gozaba y se ensoberbecía de su fuerza militar, pero también delante de Dios va a caer. Sí, mis hermanos, cada juicio que vemos aquí, cada palabra confirman una y otra vez que Dios, recuerde esto, es el Señor de todas las naciones y conoce todos los corazones, no solamente de Israel, no solamente de sus hijos, sino de todas las naciones. Y tarde que temprano va a haber consecuencias a la rebeldía, a la maldad de las personas. Recuerde, Dios conoce, número uno, Dios conoce a todos, Dios es Señor y dueño de todas las naciones, Dios juzga también a todos por igual. No hay nación, no hay persona, no hay hombre, no hay mujer que esté fuera de su autoridad. Por lo tanto, todo orgullo, toda crueldad, toda maldad, toda desobediencia, toda idolatría tiene consecuencia. Sí, y va a ser muchas veces aquí en este mundo o en el mundo venidero o después de la muerte. Acuérdese, el orgullo, la altivez, todo eso, la confianza en nosotros mismos nos lleva a una destrucción, porque pensamos que el dinero, el poder, la fama, lo hemos logrado por nuestras fuerzas y nos olvidamos que todo viene de Dios. Dice la Biblia que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y sí, quizá algunas personas precisamente por eso rechazan a las cuestiones psicológicas, de ayudas psicológicas, porque, bueno, entendemos que muchos psicólogos tienen un enfoque muy humanista, centrados en ellos mismos y se olvidan de Dios, pero yo creo que hay personas que sí pueden guiar a que busquen la ayuda de Dios y que reconozcamos que Dios es el único que nos puede ayudar. Así es que, hermanos, estemos alerta del orgullo, de la altivez, y seamos agradecidos de que todo viene de parte de Dios. Así es que también, mis hermanos, algo que vemos aquí que es interesante, porque tanto Amón como Edom, naciones que se burlaban de la caída de Israel, y también ellos tenían indiferencia. Esto es importante, esta enseñanza es importante, mis hermanos, porque por un lado tenemos a la burla del sufrimiento, de lo que le va mal al prójimo. O sea, en la vida no encontramos eso, que nos burlemos, que le hagamos mella, que le hagamos sentir mal al vecino que le fue mal, al vecino que perdió el trabajo, a la persona que le caemos mal y que chocó
o que perdió un hijo y que nos burlemos, que nos alegremos. No, no es correcto. No debemos ser así. No hay que alegrarnos del mal ajeno, no, mis hermanos. Estas naciones, específicamente Amón y Edom, se burlaron de la caída de Israel y sufrieron las consecuencias. No nos burlemos, pero también no seamos indiferentes a las necesidades de otras personas, de otras familias. No seamos, porque también encontramos aquí que muchas naciones no empatizaban con el sufriente, con el dolido, con el necesitado. Y también hay consecuencias si somos indiferentes. Que Dios nos dé un corazón de misericordia, hermanos, para poder tender la mano al necesitado. Y yo estoy seguro que cuando vemos una calamidad de un vecino, de un compañero, de alguien cerca de nosotros, es porque Dios nos permite para, para que seamos misericordiosos, para que tendamos la mano. Aprovechemos esas oportunidades. Veremos cómo Dios seguirá obrando en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestras iglesias. Que Dios los bendiga, hermanos.